Un bombardero de los años 50 está volando libremente sobre Irán, sin esconderse, sin miedo, atacando cuando quiere. Eso no es solo poder militar, eso es el colapso total de una defensa nacional. Y lo que viene después podría cambiar el equilibrio global. Si quieres entender lo que realmente está pasando, sin filtros, sin ruido, suscríbete ahora, dale like, comparte este video y deja tu opinión en los comentarios. Porque esto apenas comienza. Imaginen por un momento la escena. Un bombardero diseñado en la década de 1950, más antiguo que la mayoría de los padres, incluso abuelos, de quienes nos escuchan, sobrevuela hoy el espacio aéreo iraní. No lo hace ocultándose a baja altitud para evitar radares. No depende de costosos recubrimientos furtivos desarrollados durante décadas. Vuela sencillamente de forma abierta, sin restricciones, ejecutando ataques con total libertad. Esa imagen por sí sola ofrece una conclusión contundente. Irán ha perdido, de manera evidente, el control efectivo de su propio espacio aéreo. Y esto nos conduce a una cuestión central que hoy domina el análisis en círculos militares, estratégicos y geopolíticos. ¿Qué significa realmente la presencia del B-52 Stratofortress sobre Irán? No solo en términos tácticos, sino para el rumbo general de este conflicto. Hoy vamos a responder a esa pregunta con claridad. Analizaremos las tres fases de la denominada Operación Epic Fury. Explicaremos por qué el B-52 representa una herramienta particularmente devastadora en este momento. Y sobre todo examinaremos la lógica estratégica detrás de la decisión de Estados Unidos de desplegarlo ahora. Porque conviene dejarlo claro desde el principio. La llegada de este bombardero no es un simple movimiento militar, es un mensaje. Y en Teherán, ese mensaje ha sido recibido con absoluta claridad. Para comprender la magnitud de este movimiento, es imprescindible entender primero cómo Estados Unidos estructura una campaña aérea moderna. Washington no actúa de forma impulsiva, no despliega todos sus recursos en el primer día esperando resultados inmediatos. Lo que estamos viendo es una operación cuidadosamente planificada, ejecutada en capas. Inicialmente precisa, casi quirúrgica y posteriormente cada vez más contundente. La primera fase comenzó incluso antes del lanzamiento oficial de la operación. Se desplegaron capacidades cibernéticas, guerra electrónica, incluyendo plataformas como los EA-18G Growler y misiles de crucero de alta precisión. El objetivo en esta etapa no era la destrucción masiva, era algo más sofisticado. Generar confusión, silenciar sistemas, dejar al aparato militar iraní, en términos prácticos, ciego y sordo antes del golpe principal. Y entonces entró en escena el B-2 Spirit. Este bombardero furtivo, con un coste aproximado de $2.000 millones por unidad, fue el instrumento elegido para los ataques iniciales de precisión. Durante los ataques de junio de 2025 contra instalaciones nucleares iraníes, fueron estos aparatos los que lideraron la ofensiva, lanzando bombas antibúnker contra objetivos altamente protegidos como Fordow y Natanz. Hablamos de instalaciones diseñadas específicamente para resistir bombardeos convencionales, objetivos profundamente enterrados, accesibles únicamente mediante armamento extremadamente especializado. El B-2 es una de las pocas plataformas capaces de ejecutar ese tipo de misiones. Para el momento en que la operación Epic Fury comenzó formalmente, estos bombarderos ya operaban con experiencia en el espacio aéreo iraní. Y en las primeras 24 horas de la campaña, fuerzas estadounidenses e israelíes ejecutaron aproximadamente 1.000 ataques contra infraestructuras militares clave. El resultado fue inmediato y contundente.
Los sistemas de defensa aérea quedaron severamente dañados, activos navales fueron destruidos, centros de mando y control fueron neutralizados. Se estima que más de 1,000 miembros del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica murieron en esa primera oleada. Esto es lo que representa la fase inicial: precisión, control, intervención quirúrgica, pero incluso las operaciones más precisas tienen límites. No se puede desmantelar completamente una estructura militar compleja utilizando únicamente herramientas quirúrgicas. Llega un punto en el que se requiere algo distinto, algo más contundente, y es precisamente en ese momento cuando Estados Unidos introduce el siguiente elemento en la ecuación: un instrumento no diseñado para la sutileza, sino para la presión sostenida: el paso de la cirugía al martillo. Según los propios informes del Mando Central de Estados Unidos, en los primeros 72 horas de la operación Epic Fury, se alcanzaron más de 1,600 objetivos en territorio iraní. No se trató de ataques aislados. Fue una ofensiva coordinada en la que participaron bombarderos B-52 junto a los ya desplegados B-1 Lancer y B-2 Spirit. Los objetivos seleccionados no dejan lugar a dudas sobre la intención estratégica: centros de mando y control, cuarteles generales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, sistemas integrados de defensa aérea, instalaciones de misiles balísticos, activos navales, incluidos buques y submarinos, infraestructura de comunicaciones militares. En términos claros, todos los pilares fundamentales de la arquitectura militar iraní fueron atacados de forma simultánea, y es en este contexto donde entra en escena el B-52 Stratofortress. A primera vista podría parecer una elección cuestionable. No es un sistema de última generación en términos de sigilo, no es supersónico, es grande, lento y visible en radar. Sin embargo, esa percepción es engañosa. El B-52 no es una reliquia obsoleta. Es una plataforma profundamente modernizada, cuya capacidad operativa sigue siendo extraordinaria. La variante B-52H, actualmente en servicio, puede transportar aproximadamente 70,000 libras de armamento, una cifra que supera a cualquier otro bombardero dentro del arsenal estadounidense. Esto incluye bombas guiadas por GPS, las conocidas QOTAM, capaces de impactar con precisión desde gran altitud, así como misiles de crucero de largo alcance como el QOSSM, que pueden alcanzar objetivos a cientos de kilómetros de distancia. En términos operativos, esto significa que el B-52 puede atacar sin necesidad de penetrar directamente en zonas de alto riesgo. Puede proyectar poder desde una distancia segura, pero su verdadera ventaja no reside únicamente en la capacidad de carga, reside en el tiempo de permanencia, lo que en términos militares se denomina loiter time. A diferencia de otras plataformas, el B-52 puede permanecer durante largos periodos dentro de la zona de combate. No se limita a ejecutar ataques planificados, puede adaptarse en tiempo real. Esto tiene implicaciones tácticas decisivas. Pensemos en un lanzador de misiles móvil oculto bajo camuflaje en una zona rural. Mientras permanece inmóvil, resulta difícil de detectar, pero en el momento en que se desplaza para preparar un lanzamiento, queda expuesto, y ahí es donde interviene el B-52. Desde su posición en vuelo, detecta el movimiento y responde en cuestión de segundos con munición guiada de precisión. El objetivo es neutralizado antes siquiera de que el misil abandone el suelo. Esto no es simplemente capacidad de ataque, es presión constante, persistente, sistemática, y los efectos ya son visibles. Según declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, los lanzamientos de misiles balísticos por parte de Irán han disminuido en un 86% respecto al inicio del conflicto. En apenas 24 horas adicionales se registró una reducción adicional del 23%.
Los ataques con drones también han caído de forma significativa. Estos datos no son anecdóticos, reflejan una degradación operativa sostenida. Ahora bien, más allá del plano táctico, existe una lógica estratégica detrás del despliegue del B-52 que merece atención. En marzo, el presidente estadounidense señaló que este conflicto podría prolongarse entre 4 y 5 semanas y subrayó que Estados Unidos dispone de la capacidad para sostener operaciones incluso más allá de ese periodo. Esto introduce una variable clave, el coste. En una campaña prolongada no basta con tener superioridad militar. Es necesario que esa superioridad sea sostenible desde el punto de vista económico. Y aquí es donde el B-52 ofrece una ventaja decisiva. El coste operativo por hora de vuelo de un B-2 ronda los $200,000. Algunas misiones han superado las 30 horas, lo que eleva el coste a más de 6 millones por salida, sin incluir el armamento. En contraste, el B-52 tiene un coste aproximado de $70,000 por hora, menos de la mitad. En una campaña de varias semanas, esa diferencia se traduce en miles de millones. A esto se suma el coste de reposición. Un B-2 tiene un valor cercano a los $2,000 millones. La pérdida de una sola unidad representaría un impacto significativo en el presupuesto de defensa. El B-52, incluso considerando sus programas de modernización, se sitúa en torno a los $640 millones por unidad. Sigue siendo una cifra elevada, pero considerablemente más asumible. La estrategia, por tanto, resulta clara: utilizar plataformas furtivas como el B-2 para los ataques iniciales, donde el riesgo es mayor y la precisión es crítica. Y, una vez degradadas las defensas enemigas, cambiar a bombarderos como el B-52, capaces de mantener un volumen constante de ataques a menor coste y menor riesgo relativo. No se trata de una improvisación, es una transición calculada, una evolución deliberada desde la precisión quirúrgica hacia la presión sostenida, y todo ello dentro de una campaña que, desde el inicio, ha sido concebida como metódica, gradual, escalonada y, sobre todo, diseñada para perdurar en el tiempo. Si ampliamos la perspectiva, la magnitud del compromiso estadounidense en esta operación resulta aún más reveladora. El total de la flota de bombarderos de Estados Unidos, incluyendo B-2, B-52 y B-1, se sitúa en torno a 140 aeronaves. Sin embargo, el número de unidades plenamente operativas y disponibles para combate es considerablemente menor, menos de 50 según estimaciones recientes, y de ese grupo limitado, una parte sustancial ha sido desplegada para sostener esta campaña sobre Irán. No es un dato menor. Representa un nivel de implicación que no se observaba desde hace décadas. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos operaba más de 400 bombarderos. Hoy, con una flota más reducida, la decisión de comprometer la mayoría de sus activos disponibles indica una clara determinación estratégica. Además, existe evidencia concreta sobre el origen de estas operaciones. Gran parte de los bombarderos están siendo desplegados desde la base aérea de RAF Fairford en el suroeste de Inglaterra, una instalación operada por Estados Unidos. Desde allí, aeronaves cargadas con armamento, bombas guiadas y misiles de precisión despegan hacia sus misiones y regresan tras haber ejecutado ataques. Es una operación visible, documentada incluso por observadores civiles, y mientras tanto, en el lado iraní, la situación es considerablemente más precaria. Incluso antes del inicio de la operación Epic Fury, el sistema de defensa aérea iraní presentaba debilidades estructurales. Gran parte de su red se basa en sistemas desarrollados a partir de ingeniería inversa de modelos rusos y chinos, como el S-300 o el HK-7. El problema es evidente. Replicar tecnología no implica necesariamente comprenderla en profundidad ni corregir sus vulnerabilidades,
y esas vulnerabilidades han sido explotadas con precisión. Los sistemas derivados del S-300, por ejemplo, presentan debilidades frente a determinadas formas de guerra electrónica. Estas debilidades no solo persisten en las versiones iraníes, sino que han sido heredadas casi intactas. Como resultado, durante los ataques iniciales, estos sistemas de defensa colapsaron con relativa rapidez. La respuesta iraní ha sido, en el mejor de los casos, reactiva. Se han reposicionado activos desde el este hacia el oeste del país, anticipando nuevas ofensivas desde esa dirección. Pero esta medida no constituye una estrategia sólida. Fortalecer un frente implica debilitar otro. Y precisamente esas brechas son las que permiten a Estados Unidos operar con mayor libertad. Mientras tanto, la estructura de mando y control iraní se encuentra bajo una presión constante. Los ataques dirigidos a centros de coordinación están fragmentando la capacidad de respuesta del país. Cada nodo eliminado reduce la capacidad de los sistemas restantes para comunicarse, coordinarse y actuar de manera eficaz. El impacto es particularmente visible en el programa de misiles. Antes del conflicto, se estimaba que Irán disponía de más de 3.000 misiles. Esa cifra ya se había reducido antes de la operación y ahora continúa descendiendo. Pero más allá del número, el problema es funcional. Sin coordinación, sin comunicaciones fiables, incluso los sistemas disponibles pierden eficacia. Los lanzadores móviles quedan aislados. Los tiempos de respuesta se alargan. La capacidad de ejecutar ataques coordinados se degrada. No se trata únicamente de destrucción física, es una paralización sistemática, y este fenómeno se extiende más allá de las fronteras iraníes. En un movimiento significativo, Estados Unidos ha atacado activos iraníes en ubicaciones alejadas del teatro principal de operaciones, incluyendo acciones en aguas internacionales. Esto indica una ampliación del alcance estratégico. No se limita a territorio iraní. Se dirige a cualquier activo relevante independientemente de su ubicación. Al mismo tiempo, el Pentágono comienza a enfrentarse a una nueva realidad: la reducción de objetivos fijos de alto valor dentro de Irán. Esto obliga a un cambio de enfoque. Se pasa de ataques planificados contra infraestructuras estáticas a la identificación y neutralización de objetivos móviles en tiempo real. Y en este contexto, el B-52 vuelve a demostrar su utilidad. Su capacidad de permanencia prolongada en el aire lo convierte en una plataforma ideal para este tipo de operaciones dinámicas. Sin embargo, conviene subrayar que el conflicto dista mucho de haber concluido. Una parte significativa de los lanzadores de misiles iraníes sigue operativa. Miles de drones permanecen disponibles. La capacidad ofensiva de Irán ha sido degradada, pero no eliminada. Y esto plantea la siguiente cuestión: ¿qué ocurre a continuación? Algunos analistas ya contemplan una posible tercera fase, una fase que podría ir más allá del poder aéreo. La hipótesis es clara: el uso exclusivo de la aviación podría no ser suficiente para alcanzar objetivos políticos más amplios, como un cambio de régimen. Hasta el momento no existen indicios claros de una oposición interna organizada capaz de alterar el equilibrio de poder dentro del país. Y esto abre un debate inevitable. ¿Será necesario eventualmente un despliegue terrestre? Las declaraciones recientes desde Washington no descartan esa posibilidad. Si ese escenario llegara a materializarse, las operaciones actuales habrían preparado el terreno. La eliminación de defensas aéreas, la destrucción de centros de mando y la degradación de capacidades militares facilitarían cualquier intervención posterior. Pero hay otro elemento que no puede ignorarse: el impacto geopolítico. Irán no es un actor aislado, forma parte de una red de alianzas, particularmente con Rusia. Durante años, Moscú ha invertido en esta relación como parte de su estrategia global.
Equipamiento militar, cooperación tecnológica y apoyo mutuo han sido pilares de esa conexión. Además, los drones iraníes han desempeñado un papel relevante en otros conflictos, incluyendo Ucrania. Por tanto, el debilitamiento de Irán tiene consecuencias directas para Rusia. Si Teherán pierde su capacidad de proyección o su estabilidad interna, Moscú pierde un socio estratégico clave. Y en el contexto actual, eso supone una presión adicional sobre una posición ya debilitada. En este sentido, la presencia del B-52 sobre Irán no es únicamente un mensaje dirigido a Teherán, es también una señal dirigida a Moscú, un recordatorio del alcance y la determinación de la estrategia estadounidense. Llegados a este punto, la conclusión es clara. La entrada del B-52 en esta campaña marca un punto de inflexión. Indica que Estados Unidos ha alcanzado un nivel de superioridad aérea que le permite operar con plataformas no furtivas sin restricciones significativas. Refleja una intención de sostener la campaña en el tiempo, optimizando costes y recursos. Y confirma la transición hacia una fase de presión continua, caracterizada por ataques persistentes y de alto volumen. Mientras tanto, las capacidades militares iraníes continúan deteriorándose. Las defensas aéreas han sido debilitadas, las estructuras de mando están siendo desmanteladas, las tasas de lanzamiento de misiles y drones han caído de forma drástica, y, en medio de todo ello, un bombardero concebido hace más de 7 décadas sigue desempeñando un papel central, no como una reliquia, sino como una herramienta plenamente vigente. Esto no es únicamente una demostración de poder militar, es una declaración estratégica. Estados Unidos no muestra señales de retirada. No evidencia limitaciones inmediatas y sobre todo transmite una idea clave. La campaña continuará. La cuestión ahora no es qué ha ocurrido, es qué ocurrirá después.